Buena familia, ¿cómo vamos? Hoy quería hablarles un poco sobre pues quién soy y mi historia y pues por qué quiero ayudar a las personas a trascender y a sobrellevar todo lo que yo he pasado, ¿no? Mi experiencia de vida, cómo yo les puedo ayudar y aportar a sus vidas, ¿no? Ya que al final yo he pasado por varias cosas que muchas personas yo he visto que se pasan una vida entera y no han podido trascender, no han podido pasar ese conflicto, ¿no? Y no están en paz con ellos mismos ni con otras personas. Y bueno, me presento, mi nombre es Lester Ortega. He pasado por vicios, depresión, ansiedad, obesidad, hígado graso, me han hecho bullying, he trabajado mucho en lo que es la confianza en mí mismo, ¿ok? Y bueno, les explico sobre mi historia. Realmente no quiero decir dónde fue que nací porque las personas usualmente pues quieren como hablar, no sé, se enfocan mucho en el mensajero. Yo quiero que capten más que todo el mensaje que trato de darles, ¿ok? A los 4 años, mi padre, pues, se vino para Estados Unidos, me quedé con mi madre. Un año después, mi madre se vino para Estados Unidos y me quedé con mis abuelos, me criaron prácticamente mis abuelos. Y realmente ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, mis abuelos de parte de mamá y me quedé más que todo con mis abuelos de parte de mamá y usualmente visitaba también la casa de los abuelos de parte de mi papá, ¿no? Que fueron muy buenos conmigo y mis tíos también hicieron lo mejor que pudieron. Me crié como en una área de economía media, o sea, clase media baja, y pues me di varios, no lujos, pero sí fueron cosas que muchas personas no se pueden permitir y antes eso no lo miraba. De hecho, había muchas cosas que yo decía, porque mis tíos yo los considero como mis hermanos, ¿no? Ya que me crié con ellos y yo miraba como a veces pues mis abuelos como que sentían bastante, ¿no? O sea, la trata obviamente es muy diferente. Entonces yo tenía como ese pequeño resentimiento, ese pequeño conflicto ahí, pero lo fui sobrellevando, ¿no? Se burlaron mucho de mi obesidad porque de niño fue siempre una persona obesa, ¿ok? En la escuela yo me acuerdo, yo siempre lo comento, que una vez mis compañeros, todos en unisono, ¿no? En coro, todos mis compañeros de clase se levantaron de sus sillas y empezaron a gritar y como en una canción, ¿no? De decirme porky, de puerco, como, ¿sabes? De obeso. Y algo que me impactó muchísimo en lo que es mi infancia, la confianza en mí. Y eso es algo que yo empecé a ir sobrellevando, ¿no? Lo que es la opinión, las críticas de los demás hacia mi persona. Y fui desarrollando como esa coraza, ¿no? De mis sentimientos. Así fue, me crié con mis abuelos hasta los 13, 14 años más o menos. A los 13 años mi padre, que él estuvo prácticamente casi ausente en todo mi recorrido, de los 13 años. Y llegó a donde, pues a mi país y lo mataron ese mismo año que llegó. Así que tuve que salir para Miami. Y una vez que llegué aquí a Miami, ya pues el idioma era diferente, con mi mamá no me llevaba muy bien, que digamos, o sea, la conexión madre-hijo se había desconectado un poco, ya imagínate, son que desde los 5 años hasta los 14, entonces fue una etapa que ella estuvo prácticamente ausente casi toda mi niñez, mi juventud, ¿no? Pero fui desarrollándola poco a poco, ¿no? Pero ese pequeño conflicto de que no me crié con ella, hubo un poquito de problema con eso. Y bueno, llegué a este país, a Miami, y me pusieron en clases de inglés cuando llegué aquí en la escuela. Y
la jerga, más que todo aquí hay cubanos, o más que todo cuando yo llegué a este país en 2014, pues había más que todo cubanos. Fue como que muy solitario, ¿no? Ya que solo hice como dos amigos en los que recorrió todo el año y no podía ni el lunch, la hora de recreo, la hora de tiempo de comida, no tenía no tenía el tiempo ese con ellos, así que simplemente me sentaba, ponía las manos en el bolso así, volteaba a ver a todo el mundo pues como un pollo comprado, le digo, como que no pertenecía ahí. Entonces, pues sí, entonces fui sobrellevando todo ese tiempo, todo ese año que literalmente creo que fue el peor año aquí en Estados Unidos. Y dije, bueno, tengo que ser un poco más sociable porque antes era muy antisocial, me restringía mucho en mi mundo y empezaba como a decir que porque vivía mucho en lo externo, que porque las personas eran como eran, porque se enfocaban tanto en lo externo, en el buen cuerpo, que en el dinero. Entonces tenía mucho conflicto hacia lo externo, sin saber que tenía más que todo trabajar mi interior, ¿no? En ese tiempo. Entonces dije, bueno, la única manera de poder, pues, no sentirme tan solo es ser más sociable. Y eran mis únicas herramientas en ese tiempo. Entonces fui trabajando más que todo en la manera como me socializaba con las personas, cómo hablar con las personas. Y fue así hasta el 2019 que yo dejé la obesidad, ¿no? Fue que me empecé a juntar con personas que primero me cambiaron de clase, me pusieron para una clase de PE, que es una clase para hacer deporte, ¿no? Entonces nos llevaban a un lugar, un weight room, que es un área de levantar pesas. Y me empecé a juntar con estas personas que se empujaban a sí mismas, ¿no? Físicamente. Entonces, pues empecé a hacer lo mismo, empecé a empujarme yo también, empecé a levantar pesas, entonces fui investigando un poco más sobre este mundo, lo que es la nutrición, el ejercicio, el cuerpo, cómo hacer ejercicio. Y me gustó bastante, de hecho, entonces me empecé a alejar un poquito de lo que eran las antiguas amistades que tenía. Y así fue como bajé 60 libras en 3 meses, ¿no? Pero una vez que yo salí de la escuela, que yo pasé de high school, yo estaba trabajando en un car wash, que es para un lavado de carros. Entonces, yo siempre aspiraba más, siempre quería, no sé, como que no quería estar toda mi vida lavando carros. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, en ese tiempo yo ya había trabajado en zapatería, había trabajado vendiendo jugos afuera de un estadio, había trabajado también en lavando platos, en todo hasta el 2019. También trabajé ya en mesero en ese tiempo, hasta ese tiempo. Así que digo, bueno, si la única manera de buscar a más, de aspirar a más y poder ser un poco más y tener más economía, más libertad, pues irme para la construcción. Entonces fue que yo empecé a trabajar en la construcción. Y así fue que empecé a trabajar en la construcción y también empecé a trabajar en un McDonald's. Y yo me acuerdo que era muy cansado porque me levantaba a las 5 de la mañana y iba a trabajar todo el día hasta las 3:30. Y luego a las 5 entraba a Burger King. Y yo me acuerdo que parecía un trompo yo, que tenían una cámara encima de mí y tenía que estar pendiente del frente, que no faltara nada, más del drive-thru, más de ir limpiando para irme temprano. Yo me acuerdo que pues, terminaba tan cansado que yo pedía unos 5 minutos para ir al baño y me acostaba literalmente porque no aguantaba la espalda. Todavía me quedaron dolores de la espalda por eso, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo para sentirme mejor, ¿no? Porque ya esto es muy pesado, esto es muy difícil, y empecé a fumar cigarrillos, ya que eso me sentía más como que me aliviaba la presión, aliviaba el estrés.
Y así fue como dejé el Burger King y empecé a enfocarme nada más en la construcción, pero ya con el vicio de los cigarrillos. Y luego un poquito más adelante ya empecé a escapar mi realidad con alcohol, fiestas, y era más que todo porque no me gustaba mi realidad, no me gustaba estar siempre en la misma rutina, en lo que es la monotonía. Yo quería más, que aspiraba más. Entonces yo me acuerdo que estaba mi sobrino, el hijo de mi tío, que yo lo miraba tomando el mismo camino de obesidad, ¿no? Que a mí literalmente me destruyó mi infancia. Y lo quise ayudar y le di consejos. Él mejoró mucho su mentalidad también. Y me gustó esa sensación de poder ayudarlos, ¿no? De poder eliminar como todo ese camino de sufrimiento y dolor que podría él haber pasado por mi mismo camino. Ahí fue cuando empecé a decir, bueno, me gusta como ayudar a las personas en lo que es el área física, ya que yo ya había pasado por eso. Entonces, ya pasando a la actualidad, para no hacerlo muy extenso, decidí abandonar los vicios, decidí abandonar lo que es el alcohol, las fiestas, el cigarrillo, más que todo también por Yados Fitness, que fue una persona que influenció demasiado también sobre mi vida, porque yo miraba lo que él había llegado a hacer, como él había mejorado en tantas áreas de la vida, y yo dije, bueno, yo quiero esto también. Y llegó un punto también donde mi entorno como que no quería sentirme menos, ¿no? Pues sabía que se iban a burlar si yo empezaba como no a idolatrarlo, sino que como hacerle caso, un poco más de caso. Pues tocó bajarle a mi ego y empezar a escucharlo, y así fue como yo pues abandoné los vicios, el cigarro, volví a retomar mi físico, a enfocarme en mi físico, y así fue como también abrí una compañía de construcción y empecé a hacer trabajos y llegué a ganar hasta $10,000, y abrí otros 5 fuentes de ingresos diferentes externos, y estaba ganando casi $10,000 por el mes. Fue un tiempo muy, muy bueno, ya que descubrí como mi propósito, ¿no? Que es ayudar a las personas a trascender pues lo que es la obesidad, quitar esa vergüenza de las personas, eliminar los vicios y la depresión también, ¿no? Porque llegó un punto en mi vida de que estaba como que no me gustaba mi realidad, que te comenté, y empecé a fumar hasta 5 paquetes de cigarros a la semana, y no me gustaba, como que yo quería algo más, y como que tenía esa fricción, ¿no? Me sentía impotente de cierta manera, me sentía como que estaba nadando en contra de la corriente y me sentía mal conmigo mismo. Llegué a caer en una gran depresión, y también durante el tiempo en que yo estaba trabajando yo sentía esa ansiedad por el futuro, esa ansiedad de tener muchas cosas, y estaba muy influenciado por lo externo, muy influenciado por lo material. Y literalmente Yados fue una persona que me enseñó muchas cosas sobre eso, y también yo mismo a través de los golpes de los negocios también podría decirse que fui aprendiendo muchísimas cosas. Al final las personas aprenden de 2 maneras, que es a través de la experiencia de otras personas y a través de la experiencia propia de golpes. Así que actualmente pues quiero ayudar a las personas a trascender todo esto, ¿no? A sentirse paz, con más alegría en sus días, a trascender lo que es la obesidad, mejorar su físico, mejorar su mentalidad, quitar los vicios y prácticamente como construir una nueva persona, ¿no? Como quitar creencias limitantes, paradigmas, cosas ya más de mentalidad, porque me he dado cuenta también que las personas hoy en día tienen muchísima información en el internet, Google, ChatGPT, y al final y al cabo eso no ayuda, pero no lo es todo, porque tú puedes empezar, pero al final lo que te va a mantener en constancia, en disciplina, en resiliencia, va a ser la mentalidad y una nueva persona que tú tienes que construir, ¿no?
y eso viene más que todo eliminando creencias, eliminando paradigmas y construyendo un nuevo estado del ser, ¿no? Cambiando pensamientos, cambiando sentimientos y maneras de accionar. Pero bueno, así que nada, familia, si pues te gustó este video, dale like, coméntame lo que tú quieras, si tienes preguntas, suscríbete para apoyarme, para ayudar a más personas, a llegar a más personas. Y bueno, sígueme en redes sociales, Lester X Ortega. Nos vemos.